Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, aquí estamos para preguntarle entonces, en principio, cómo evalúan ustedes, en principio, cuáles son los datos, los detalles de estos proyectos que están presentando para las economías regionales, para pymes. Sabemos que son sectores que están muy vapuleados en este contexto de pandemia. Ya lo venían antes, así que imaginamos cómo está la situación ahora, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la pandemia es una catástrofe que a nosotros nos va a impactar sobre todo, no solamente en lo sanitario, que es terrible, sino también en lo económico. Y que justamente lo que le pedimos siempre al Ejecutivo es que tenemos que empezar a programar y ver cómo de manera conjunta, con el apoyo de toda la oposición, podemos pensar distintas acciones y leyes para ayudar a todas las pymes, a todas las empresas a poder salir adelante. Porque cuando hablamos de empresas, estamos hablando de pymes también, y estamos hablando de las empresas más grandes, que son las que compran también la producción, empresas más chicas, que serían las que se verían beneficiadas. Un poco el proyecto, nosotros hicimos un proyecto de economías regionales, pero junto al bloque y a veces con el interbloque, también hicimos siempre propuestas entendiendo la importancia de acompañar al Ejecutivo con ideas, primero para transitar la emergencia durante la pandemia y después la pospandemia. Hoy hay muchos proyectos que presentamos como bloque, presentamos paquetes de proyectos, y el despacho nuestro elaboró el proyecto de economías regionales. En ese proyecto de economías regionales nosotros tomamos otros proyectos y proyectos que habíamos presentado durante la gestión también, y recuperamos cosas que se hicieron durante la gestión que se dieron de baja. Por empezar, el mínimo no imponible, la actualización del mínimo no imponible, que para la empresa, las economías regionales fue muy importante. Después, otro tema es, por ejemplo, como el tipo de contrato laboral que existe en las economías regionales es más vale temporario, que no pierdan la posibilidad de tener el acceso a todos los beneficios sociales que hoy deberían tener, y que siempre es una complicación en todo este tipo de empresas, en todas las pymes, en las economías regionales, que muchas veces son como contratos temporarios y después ellos no tienen acceso a, no sé, a UH, que debería ser universal, o a todas las distintas medidas que tomó el Poder Ejecutivo para paliar justamente esta situación. Por otro lado, lo que entendemos es que las economías regionales, para poder seguir adelante, entendiendo que hay una componente altísimo exportable, necesitan no tener los derechos de exportación. Entonces, lo que estamos pidiendo es que directamente se saquen los derechos de exportación a las pymes. Otro de las propuestas que estamos haciendo en este proyecto es justamente que bajen el 50% las alícuotas del IVA para todo lo que es energía, gas y agua, que en algunas provincias complica muchísimo todo lo que es la parte de agregado de valor y economías regionales. Y entendemos que es muy importante lo que se puede hacer por la economía regional, que yo vivo en Entre Ríos, hay economías que son muy importantes, todas las que es citricultura, por supuesto la vitivinicultura en Mendoza, en San Juan, peras y manzanas. Todo esto impactaría más de 45 producciones, y además eso representa 25.000 empresas y son 250.000 empleos directos, formales. O sea, más todo lo otro que viene, ¿no? Que puede llevar, que también arrastra la economía regional. Así que nosotros estamos con este proyecto, lo que esperamos, al igual que con todos los proyectos, que el Ejecutivo o el oficialismo entiendan que estos son proyectos realmente para trabajar justamente para reactivar la producción y para reactivar todas las pymes, que sabemos que van a pasar por un momento terriblemente difícil. Y hoy más que nunca debemos garantizar herramientas para que puedan volver a reactivarse, ¿no? Totalmente. Ustedes tienen, digamos, han hecho un sondeo, han conversado con el oficialismo para ver de qué manera se puede llegar a aprobar este tipo de proyectos y si es viable, digamos, aprobarlo en el Congreso.
nosotros lo que dijimos, como estamos funcionando de manera remota, por ejemplo, el proyecto de economías regionales que presentamos nosotros es compartido con otro proyecto de economías regionales que presentó el oficialismo. Cuando nosotros podamos realizar y llevarlo a comisión, lo vamos a discutir. La dificultad que tiene es que todos los temas que son sensibles, nosotros desde Juntos por el Cambio lo que decimos es que deberíamos trabajarlo en comisiones o sesiones que fueran presenciales. Es muy difícil sostener una discusión en una sesión remota. Por eso entendemos que hay proyectos que se van a poder tratar ahora y hay proyectos que no. Y para esto tenemos que llegar a los consensos con el oficialismo. En algunos proyectos lo logramos, no en todos. ¿Cuándo se van a volver a las sesiones 100% presenciales? Y nosotros, vos sabés que el protocolo de sesiones remotas se había hecho, caducó, terminó, era por 30 días, y ahora tenemos que de vuelta volver a llegar a aprobar un protocolo de sesión remota. Entonces ahí es lo que se está trabajando en el Congreso para ver de qué manera vamos a volver a sesionar. Entendiendo que sí o sí el Congreso no se puede cerrar, entendiendo que hay que guardar la distancia y que en ciento tantos legisladores es muy difícil mantener la distancia en el recinto, ¿no? Y además que ya tuvimos contagios de diputados y contagios en el personal en la Cámara. O sea que ustedes no van a votar a favor de que por ahora haya sesiones presenciales. Nosotros nos encantaría tener sesiones presenciales, nos encantaría porque creemos que hay muchos temas que tenemos que debatir, sí o sí. No, hay muchísimos temas que tenemos que trabajar. El tema es cómo poder llegar a un consenso para trabajar estos temas que son tan álgidos o temas que son tan medulares en una sesión virtual. Por eso es que nosotros queremos ir a la sesión presencial, pero mientras que no existe esa posibilidad, tenemos que tratar de llegar al mejor acuerdo para poder discutir los temas de manera remota. Diputado, usted dijo que, bueno, le han presentado al oficialismo, varios proyectos, ¿no? Fíjese que en el caso de Vicentín, estoy viendo que Fernández, el presidente de la Nación, dijo que no le habían presentado otros proyectos. Seguramente me escuchó hace un ratito hablar sobre esto, respecto de la estatización de Vicentín, y que creyó el presidente que iban todos a salir a festejar. ¿Qué opina? Lo que creemos es que nosotros, para empezar, lo que sí estamos diciendo y que pedimos por favor es que tiene que respetarse, porque hay una ley de quiebra que debe cumplirse, y el juez Lorenzini muy valientemente defendió la división de poderes y cumplió con lo que establece la ley de concursos y quiebras. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es que dejar que actúe la justicia. De ninguna manera nosotros podemos avanzar sobre un proceso que está en curso y que hay un juez a cargo, más allá de si está bien o está mal que Vicentín haya hecho lo que haya hecho. Nosotros tenemos que respetar la decisión de un juez, y lo que tenemos que respetar es que hoy esto está en un proceso concursal, ¿no? Sí. ¿Hay una distancia entre lo que piensa el gobierno y lo que está pasando en el campo? Digo, porque también dice que pensó que iban a salir a festejar, pero todo lo contrario, diputadas, salieron a protestar justamente por la decisión del gobierno. En realidad lo que creo que también tiene que ver con el banderazo. Yo creo que, y vos conocés la producción agropecuaria, los productores agropecuarios que arriesgan día a día su capital, ¿sí? Y que en realidad lo que entienden es que necesitan reglas claras, que se necesita seguridad jurídica, ¿sí? Y que si no hay seguridad jurídica no va a haber inversión, y si no hay inversión no va a haber crecimiento y no va a haber desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Reglas claras. Entonces, lo de Vicentín para los productores no es una buena noticia, porque tampoco es una buena noticia para la inversión, que un ejecutivo decida expropiar, intervenir en una empresa privada y expropiar. Porque entonces, de la misma manera que quiere expropiar Vicentín, por ahí puede expropiar otra cosa, ¿sí? Totalmente. Y hoy la realidad es que como hay tantas pymes que van a estar muy mal, bueno,
genere esa duda. Y esa duda para un momento tan difícil como el nuestro no tiene que estar. Nosotros tenemos que generar confianza. Y la gente que invierte tiene que tener confianza. Si no, no va a haber inversión. No es una buena señal. Diputada, ¿cómo evalúan ustedes en su espacio las actitudes del gobierno o las medidas que está tomando el gobierno? Hablamos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, con respecto a los ataques al campo. Cerca de 70, 80 prácticamente ataques a silobolsas, campos quemados, que continúan, ¿no? ¿Cómo está trabajando el gobierno? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y el gobierno, presentó un proyecto, nosotros presentamos otro proyecto, mejor dicho, el ex ministro Burjaile presentó un proyecto que es de modificación de un artículo del Código Penal, donde incluye el vandalismo como una figura punible, ¿no? Y la rotura de bolsas y los incendios. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber, por empezar, ¿te acordás cuando durante nuestra gestión nosotros se creó cosecha segura? Cosecha segura claro. Es un ejemplo. Eso fue un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque se detectó que había una situación, que las filas que se hacían y las colas de camiones de días en los puertos generaban por ahí hechos de violencia y robo. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se organizaron turnos, se organizaron protocolos, y ahí intervino la jurisdicción con todos los actores. Bueno, eso es lo que tiene que haber. Tienen que haber protocolos y tiene que haber mucho diálogo. Tiene que haber diálogo entre los productores, entre el ejecutivo, las gremiales. Acá tienen que estar todos siendo parte. ¿Y el gobierno está actuando bien, digamos? ¿Hizo caso, por lo menos se hizo cargo de lo que está pasando en el país? Yo te puedo decir que en Entre Ríos hoy las brigadas están como más atentas. Lo que sí es como que existe mucho temor, porque también se mezcla esto con lo político. Entonces lo que necesitamos nosotros es tranquilizar al productor y que además se genere un buen vínculo con las autoridades. Y en ese sentido lo que yo creo que hay que hacer es fortalecer la comunicación. Que haya, así como hay un protocolo de denuncia y un seguimiento, que haya un protocolo de actuación y que se pueda comunicar al productor para bajar esa angustia que tiene en un momento tan difícil y donde todos los días nos desayunamos con alguna medida nueva que puede ir en contra de la producción, ¿no? Totalmente. Le cambio de tema, diputada. ¿Cómo evalúan ustedes en su espacio la salida de la cuarentena que va en principio hasta el viernes y cómo será la flexibilización en el AMBA y en el resto del país, ¿no? De cara a las próximas fases. Yo creo, mira, nosotros estamos trabajando, justo ahora tengo una reunión a las 7 de la tarde, nosotros... uno de mis temas es el tema de educación. Yo trabajo mucho en educación rural y estamos viendo lo que va a ser el regreso a la escuela. En ese sentido, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó en el Consejo Federal un protocolo de la vuelta a la escuela. Pero lo que planteó con mucha sabiduría el Consejo Federal es que cada provincia tiene que ajustar ese protocolo a su realidad. Porque un protocolo de nación no puede contemplar todas las excepciones, claro, todas las realidades. Yo creo que de la misma manera, cuando estamos hablando de la salida de la pandemia, lo que tiene que haber es un gran trabajo de las provincias y las jurisdicciones y de los gobiernos provinciales con naciones y con los municipios para apoyar la salida de la pandemia. Hoy, con esta crisis, muchos gobiernos provinciales están dejando muy solo a los municipios, a los intendentes, haciéndose cargo de todos los temas que tienen que ver con el COVID y también eso genera como muchísima angustia porque necesitan los municipios del apoyo para, por ejemplo, tener las herramientas en los hospitales, para poder ver cómo vamos a hacer con el regreso a la escuela. El regreso a la escuela va a ser muy complejo, por ejemplo. Entonces necesita... Totalmente. ¿Y cómo están en función de los distintos ámbitos, digamos, de cómo se va, consensuando y demás? ¿Cómo está la relación para ese avance entre el oficialismo y la oposición en este momento? Yo creo que lo que se necesita imperiosamente es un diálogo, que hasta ahora no lo hemos podido encontrar. De la misma manera que se convocó a la oposición cuando empezamos en el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio,
y nosotros apoyamos porque somos una oposición responsable y que entendemos que esto es algo que es una catástrofe impensable, que nunca, que tal vez no estábamos preparados. Bueno, de la misma manera que se consulte y se pide el apoyo de la oposición para esto, tienen que involucrar, tiene el oficialismo que involucrar a la oposición en una mesa de diálogo para poder salir de esta crisis económica que tal vez va a ser la crisis histórica más grande del país, ¿no? ¿Y por qué no se da ese diálogo? Estamos esperando eso. Hoy hay una reunión, en este momento ya estaría terminando la reunión de los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio con el presidente de la Nación y con Sergio Massa. Ustedes habían rechazado la posibilidad de que hubiera otros frentes. Ustedes querían estar solo con el presidente Fernández. Esto finalmente se dio. Eso se dio. Nosotros no es que rechazamos. Nosotros lo que entendemos es que nosotros tenemos tal vez ideas distintas, que después vamos a tener que estar todos juntos, pero en un primer encuentro, nosotros no queremos que esto sea una foto. Nosotros lo que queremos es que sea una reunión constructiva y que se avance en alguna estrategia de una formación de una mesa, de diálogo, en donde todos podamos aportar. Entonces me parece que es importante que cada espacio tenga su lugar y su encuentro con la presidencia, y que a partir de eso después se cree una gran mesa donde se sienten todos. Pero me parece que es muy difícil en su primer encuentro participar todos y poder llegar a acuerdos. Yo creo que esto es una reunión inicial. ¿Cree que hay una fractura dentro del gobierno? Por un lado Cristina Fernández, por otro el presidente. Y a veces uno piensa que, viste, salen con una cosa y después van para atrás, salen con otra, después van para atrás. Entonces, en ese ir es como que no existe tal vez una unión de pensamientos pero bueno, es el partido oficialista y yo creo que tienen la gran responsabilidad de estar todos juntos porque hoy son gobierno, ¿no? Y en la oposición, puntualmente en Juntos por el Cambio, ¿hay alguna fractura? No, yo creo que lo mismo que puede ser, nosotros somos, es un frente formado por distintos partidos políticos, donde hay distintas visiones. Y yo creo, y tal vez vos como periodista lo sabés, yo creo sinceramente en que las distintas visiones, mientras tengamos el mismo objetivo y compartimos los mismos valores, las distintas visiones lo que hacen es siempre enriquecer. Yo creo que cuando todos los que pensamos iguales tenemos una decisión, estamos dejando de mirar la riqueza que puede aportar el otro que piensa diferente. Tenemos distintas personalidades y distintos roles, y todos pueden cooperar. Y de eso yo creo que salen las mejores decisiones. Yo no tengo miedo a las discusiones. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ha sido muy amable.